Y bueno, ya huele a Navidad, listos para preparar el pavo. Mis recetas de pavo son especiales para esas personas que nunca han preparado un pavo. No se preocupen, les explico paso a paso de forma muy sencilla. Este pavo a la naranja queda delicioso, les va a encantar. Así que, ¿qué les parece? Si lo preparamos, les incluyo también tiempos de cocción y algunos tips para que te quede maravilloso. Si nunca has cocinado un pavo, no te preocupes, te paso algunos tips bien importantes. Es importante que guardes la etiqueta del pavo y que sepas cuánto pesa, porque dependiendo cuánto pesa es el tiempo que lo vas a tener que tener en cocción. El mío pesa 14 libras y en base a eso sé cuánto tiempo cocinarlo. Pueden aparecer aquí al final del video, aparece una tarjeta que le pueden tomar un screenshot con su celular para que puedan ver los tiempos de cocción o en mi página web, lasrecetasdelaura.com, que también está aquí apareciendo por arriba. 2 trucos esenciales. Hay 2 formas de cocinarlo. Este es mi favorito, es como lo has hecho en la casa de mamá por siempre y me encanta. Estas bolsas las venden en cualquier supermercado, por lo menos en México y en Estados Unidos las encuentran y son bolsas especiales para cocinar el pavo. Ojo, no vayan a utilizar cualquier bolsa porque, pues claro que se les va a derretir. Estas bolsas están creadas para soportar el calor y esto te facilita muchísimo la existencia y se te cocina el pavo en la mitad del tiempo. Para este pavo de 14 libras, que son como 6 kilogramos, tardaría más o menos la cocción, si lo envuelvo con papel aluminio, 4 horas, 4 horas y media. Si lo hago en la bolsa, me voy a 2 horas, 2 horas 15, 2 horas y media. Entonces, casi la mitad. Así que yo sí les recomiendo muchísimo la bolsa. Además de que te ayuda para marinarlo. Cuando lo marinas, por lo general lo que hace la gente es que lo dejan marinando en un recipiente y lo están voltee y voltee en el refri y lo usa una lata porque se te puede tirar o no te caben otras cosas. Con la bolsa haces todo súper, súper práctico. Esa es la primera. La otra es el tradicional papel aluminio, que lo envuelves, te hace el efecto, pero no es tan efectivo como la bolsa. Sin embargo, funciona. Ok, 2 opciones más. Ven, esta es especial para cocinar los pavos, esta pavera. Si no tienes, no pasa nada. ¿Cuál es la ventaja de tener una pavera? Que traen lo que le llaman el rack, que trae esta base, y lo que hago yo es que coloco mi bolsa con el pavo aquí arriba y lo cocino, y ya a la hora de que está listo, le hago un hoyito a la bolsa y cae todo el jugo, y me deja el pavo arriba. Entonces eso me facilita muchísimo el proceso para hacer el gravy. Pero si no tienes, estas las consigues en el supermercado muy económicas y no pasa nada. Simplemente pones el pavo con su bolsa aquí arriba o bien pones el pavo y lo envuelves con el papel aluminio. Otra ventaja de cocinar con la bolsa es que los jugos del pavo se va a cocinar en su propio jugo. Empiezan a hacer efecto vapor y ahí se va cocinando. Y cuando estás con aluminio, pues tienes que abrir el horno, abrirlo, echarle juguito, volverlo a cerrar todo, meterlo. Y cada vez que abres, pues claro que el horno se te enfría y tarda mucho más el proceso en cocinarse porque otra vez tienen que agarrar temperatura al horno y eso es lo que sucede. Así que, bueno, ahí están los tips. Comenzamos con la cocción, el gravy. Este pavo es bien importante. El primer paso para tu pavo es darle una buena enjuagada. Si tu pavo está congelado, bájalo al refrigerador por lo menos 3 días antes para que se vaya descongelando. Si estás así en emergencia y dices, no lo descongelé, ya lo tengo que cocinar, déjalo en el fregador, lava bien tu fregador, déjalo ahí con agua. Cada media hora cambia el agua para que esa agua tacar súper fría, está el pavo congelado. Entonces la tiras, le pones agua nueva, que sea agua al tiempo, no debe ser agua caliente ni agua fría, agua al tiempo, el pavo la va a enfriar y así vela sacando. Ahora, un tip, siempre los pavos, aquí en esta parte les meten el pescuezo, no lo tires, te sirve riquísimo para hacer un caldito o para hacer el gravy. Y están las menudencias, que muchas veces las esconden aquí dentro del pavo y otras veces las vas a encontrar aquí por el frente. Esto es bien importante que los saques porque hay algunos países en que las ponen en bolsas de plástico y a la hora de estar en el horno se te va a derretir y vas a estar en problemas. Miren, aquí está la mía, aquí en Estados Unidos las ponen en unas bolsas que son como de papel. Son el hígado, los riñones, los dentros del pavo, que te digo que te sirven muchísimo para el gravy o para un caldito rico. Y bueno, pues ahí está, yo ya saqué las mías, tiene que estar, búscalas. A mí me ha pasado que no las hallé, lo cocí y luego ya saco la bolsa derretida. Así que no te pase la novateada que a mí me pasó. Vamos a preparar el gravy para este pavo. Y bueno, este marinado me fascina, es bien sencillo. Te va a dar la sensación, así has probado así como el pato a la naranja, pues va a ser el turkey, el pavo a la naranja. Tengo 2 tazas por acá
de jugo de naranja. Lo vamos a colocar en la licuadora. Esto va con todo y pulpa, así lo tengo yo. Tengo por acá salsa de soya, es 1/4 de taza de salsa de soya. Ay, sin molde, por favor. Tengo por acá 2 cucharadas de sal. Tengo ¿qué es esto? Una cucharadita de pimienta molida negra. Si tienes pimienta gruesa y la puedes moler en el momento, en serio, eso es un tip para que la comida te quede deliciosa. Empiecen a usar, miren, yo aquí tengo mi molinero de pimienta, que aquí mismo te la muele la pimienta fresca y le da un sabor riquísimo, muy diferente. Tengo 2 dientes de ajo, tengo media taza de vinagre, puede ser vinagre blanco, puede ser vinagre de manzana. Tengo por acá, esta es media taza de azúcar morena, media taza de mantequilla derretida. Ahí va. Y tengo por acá jengibre. Este es opcional. Yo sí se los recomiendo, le da un sabor muy rico. El jengibre y muy navideño. ¿Qué vas a usar? Haz de cuenta como este pedacito de tu dedo pulgar. La verdad es que para las cantidades el jengibre es un poquito difícil. Pero no saben exceder porque luego queda bien picoso. Le da un sabor bien rico, pero con el jengibre hay que ser cuidadosos de que esté así como que al punto, al dente, ¿verdad? Le estoy quitando la cáscara con un cuchillo. Y voy a colocarlo en la licuadora junto con los otros ingredientes. Así de fácil, o sea, en serio que a veces ve uno el pavo y ves el ave esta gigante y dices, Dios mío, a ver cómo me queda, les va a quedar increíble. Tengo naranjas. Simplemente procura que no se te vaya mucho el pedazo blanco. Voy a agarrar la cáscara de media naranja. Y listo, esto está listo, no me falta nada. La harina esa, ahorita les cuento para qué es. Si encuentro la tapa de mi licuadora, aquí está. Y muy bien, vamos a licuar. Para estas piernas traviesas que ven por acá, tenemos que amarrarlas. Si no se van a cocinar así, entonces lo bonito es que se ve así las piernitas amarradas. Si tienes hilo especial para cocina, adelante, utiliza ese. Yo no lo encontré, entonces te voy a pasar mi tip fabuloso. Tengo por aquí, eso es, ¿cómo le dices? Es la... hilo dental, se me da la palabra, hilo dental, lo vamos a amarrar con hilo dental. Este no se derrite, entonces te queda fabuloso para amarrar las patas del pavo. Por favor, que esté limpio y que no sea mentolado, si no quieren pavo mentolado. Y le voy a amarrar aquí las patitas para que se cocinen juntas. Fíjense que con las aves, con el pollo, con el pavo, también otra forma sencilla de saber que ya está listo es cuando ves que la piel de aquí de las patas se desprende. No más que ahorita con el pavo, pues vamos a tratar de tener cuidado de que no se desprenda, para que se vea más bonito, porque luego ya cuando quedan las patas pelonas, que sí me ha pasado, no se ve tan padre. Pero bueno, pues lo que importa también es el sabor. El queso, si nos queda así, lo tapamos. Ahí está, miren, ya con eso se mantienen ahí juntas las patitas. Tengo por aquí mi bolsa, que ya les expliqué todas las ventajas de cocinar en bolsa del pavo. Me encanta nomás porque te va a tomar la mitad del tiempo hacerlo, ya con eso. Ahora, para que no se pegue y quede mejor, se separe bien la bolsa, vamos a poner una cucharada de harina y la van a esparcir bien por toda la bolsa. Ahí está, muy bien. Ahora voy a colocar el pavo adentro de la bolsa. Este pavo, miren, trae esta valvulita que la trae afuera. Cuando lo vayan a meter a marinar, lo que hago yo es que lo pongo adentro y cuando llega a la temperatura necesaria, que ya sabes que la pechuga está bien cocida, que es lo que más tarda en cocerse porque es lo más grueso, se bota y eso te avisa que ya está. Otra forma de saber, bueno, pues es llevar el tiempo de cocción o tener un termómetro, también eso ayuda muchísimo. Así que vamos a colocar por aquí el pavo en la bolsa. Está muy pesado. Excelente. Y ahora vamos a poner nuestro marinado. Van a ver qué delicia. Y esta es la super ventaja de estar preparándolo en bolsa, que te ayuda muchísimo a que el marinado sea más sencillo de pasarse por todo el pavo. Así que traen las bolsas estas tiritas especiales para cerrarlo. No lo vayan a dejar muy apretado, porque necesitamos que quede espacio. Si se te pega aquí a la piel, a veces se puede romper un poquito. Entonces tengan
dejen el espacio, no lo dejen súper apretado, pero sí asegúrense de que cierre bien. A mí me gusta darle un pequeño rollito. Pasamos la corbatita. Muy bien, ahí va. Y miren, esto es lo que les mencionaba yo. Simplemente déjalo en tu refrigerador. Si lo puedes dejar un día, excelente. Si no, por lo menos toda la noche. Si lo tienes que cocinar en el mismo momento, no pasa nada. Hazlo de todas maneras, está acá muy rico. Pero mientras más tiempo tenga el marinado, más sabor delicioso va a agarrar. Sobre todo cuando trabajas con carnes blancas, que hay que darles más sabor a estas aves. Y miren, nomás cuando estés, simplemente volteas. Así que vas al refri. Ay, tengo que agarrar para hacer la cena. Voltéalo y ya, mira, no se te hace nada de relajo. Y no estás así preocupada de que si los niños abren el refri lo pueden tirar. Y ahí va el marinado. De esa forma, pues también se te marina muy parejo. Antes de llevarlo al horno es bien importante que con un cuchillo hagas unos pequeños orificios arriba del pavo. Ahí, no muy grandes, pero esto a la hora que se calienta se llena de aire. Entonces, si no le haces los orificios te va a tronar la bolsa. Muy importante que los hagan. Con unos 5 o 6 que hagas. Listo, ahora sí. Esto está listo para irse al horno. Aquí puedes tomar una fotografía con tu celular para ver los tiempos de cocción o ir a mi página lasrecetasdelaura.com, donde te los tengo. Los tiempos para cocinarlo en horno, dependiendo del peso de tu pavo, o bien los tiempos para cocinarlo cubierto con papel aluminio. Así que vámonos al horno. Ok. No te puedo explicar cómo huele de bien este pavo. Y mira, ten cuidado, lo saqué del horno, apenas lo estoy abriendo, ten cuidado, no tener la cabeza enfrente porque va a salir todo el vapor y te puede lastimar. Se me pasó a mí de cocción, amigos, tengan cuidado, estamos haciendo las otras recetas y se me pasó. Y una de las piernas se me suicidó, pero está súper, súper jugoso. Ahorita no lo voy a arreglar para que se vea bien. Tengan cuidado. Miren, lo que yo quería, me lo traje antes de arreglarlo para enseñarles esto. Hay veces que la piel, miren, se pega con el plástico, entonces es bien importante que lo vayan sacando poquito a poquito. Yo voy a agarrar aquí el juguito te va a ayudar. Mira, lo que pueden hacer para que no se les vaya a pasar es que lo sacan antes, le quitan el plástico y lo meten al horno, aunque todavía se vea muy tiernito por afuera, porque la verdad lo que hace que sea súper rico es que sea tostadita la piel de arriba. Entonces, si todavía no tienes eso, no te preocupes, despégalo aquí con cuidado y lo metes al horno otro ratito, nomás para que agarre color. Así que ahí voy yo. Esto, híjole, no saben qué tan rico huele. Y tan fácil como eso, abracadabra, tu pavo está listo, delicioso. Vean nomás qué cosa tan maravillosa. Oigan, estoy bien rookies, pero soy súper fan de Harry Potter y le mando un abrazo a los de Draco Luna. Los pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Están haciendo estas varitas mágicas a mano. Esta me la mandaron, es especial de las recetas de Laura. Tiene su corazón de nuestro logotipo de las recetas y hace magia, hace pavos así. Así que échenle un ojo. Les dejo aquí la liga para que vayan y los conozcan. Y miren, lo decoré súper fácil. Estas naranjas las puedes servir con la naranja. Las puse mantequilla, puse azúcar morena, brandy y ahí pones las rebanadas de naranja a que se cocinen y le da un sabor riquísimo para que lo sirvas junto con el pavo, además de que se ve hermoso. Puse arándanos, una capa de lechuga abajo, un poquito de mentas para darle color y esto está listo. Está buenísimo, está súper jugoso, bien rico, toda la calaza huele delicioso y como pudieron ver, súper sencillo de hacer. Recuerden que tengo las recetas para el relleno y todo lo demás y con este mismo jugo les paso la receta del gravy, está en el siguiente video, así que no se lo pierdan para que aprendan a hacer el gravy de este pato a la naranja, de este pavo a la naranja. Que Dios los bendiga, suscríbanse a mi canal, nos vemos con más recetas esta misma semana porque traemos todo el especial de Navidad.